Ahora, el siguiente tema es importante, hay que ampliarlo porque es el mito de que el tratamiento farmacológico para el déficit de atención genera adicción, ¿sí? Es un mito. ¿Nos podrías explicar por qué el medicamento que se prescribe en este caso no genera adicción? Bueno, aquí tenemos que hablar de dos cosas. TDAH, trastorno por déficit de atención, es una condición, un desorden neurobioquímico con una alta heredabilidad, pero que puede ser también condicionado por factores externos, perinatales, de crianza, etcétera, etcétera. Se manifiesta como atención dispersa, impulsividad y hiperreactividad. Y por otro lado, lo que se llama el trastorno por consumo de sustancias o las adicciones. Son dos cosas diferentes, pero están ligadas por una situación. Sabemos que muchos de los pacientes, aproximadamente el 25% de personas que presentan esta condición de trastorno de consumo de sustancias, pueden haber tenido como antecedentes de TDAH. Se habla de que el padecer TDAH te incrementa 4.6 veces más el riesgo de tener trastorno por consumo de sustancias. Y no solamente estamos hablando de las sustancias, digamos, ilegales. Podemos hablar de sustancias que son legales como la cafeína, como el alcohol o como el tabaco. Pero de ahí, por otro lado, también está el consumo de sustancias que ya son ilegales: cocaína, cannabis, alucinógenos, sedantes o estimulantes inhalantes. Hay una lista de cerca de 10. Y pues también esta cuestión de las drogodependencias, como llaman en España, como le llaman trastorno de consumo de sustancias, pues es ya prácticamente una especialidad en el terreno de las ciencias de la conducta. Está bien establecido, como habíamos dicho, que el TDAH sí predispone a que la persona pueda tener adicciones. ¿Por qué razón? Primero, recordemos que una de las conductas, de las características, es la impulsividad. La impulsividad nos lleva a cometer actos irreflexivos que nos pueden causar problemas. No solamente estamos hablando del consumo de sustancias. Sabemos que el portador de TDAH o los portadores de TDAH tienen más alta posibilidad de sufrir accidentes. Una persona impulsiva que da un volantazo en una vía rápida puede chocar. También de cosas irreflexivas como embarazos no deseados. Es decir, una actividad sexual no protegida puede llevar a un embarazo no deseado por la propia impulsividad. A veces conductas de riesgo, ¿verdad? Conductas de riesgo que son muy propias de los adolescentes, pero que también hay que medirse. Entonces tienen, como sea, más accidentes, pueden tener quizá más propensión a transgredir la ley. Y me estoy refiriendo no solamente a cosas graves, sino pasarse un alto o viajar a alta velocidad, que es más común en personas con TDAH. Sin embargo, bueno, sabemos que las personas con TDAH, por estas condiciones y por el hecho de que muchas veces no son manejados a tiempo, de que han sufrido del rechazo social, familiar y escolar por su condición, los lleva a refugiarse en otro tipo de situaciones. Y ahí están las adicciones. Por eso es que quienes padecen TDAH, sobre todo cuando son con comorbilidad a otros problemas, incurren más tempranamente en las conductas, digamos, adictivas, con mayor cantidad en cuanto al consumo y durante más tiempo, ¿sí? Hay chicos, desafortunadamente, por ejemplo, de las drogas legales como el alcohol, hay chicos que ya desde muy tempranamente, desde primaria, secundaria, ya beben alcohol, ¿sí? A veces incluso los mismos adultos los motivan para que aprendan a tomar, cosa que me parece muy negativa. Entonces, aquí es donde entra la situación. Sabemos que sí lo predispone, pero podemos prevenirlo, como con tratamiento adecuado. Y las pruebas, la ciencia nos da evidencias de que no es cierto que el consumo de medicamentos para el tratamiento del TDAH sean controlados o no, sea metilfenidato, lisdexanfetamina, atomoxetina y algunos otros, no predisponen a las adicciones. Y hay evidencias desde hace tiempo. La medicina actual está basada en un paradigma llamado medicina basada en evidencias científicas, estudios científicos controlados que se publican en la literatura, en las revistas que salen periódicamente,
Y una de las herramientas más útiles, dado que actualmente hay muchísima información y no podemos darnos el tiempo, existen lo que se conocen como estudios de meta-análisis, que un grupo de científicos se ponen a buscar información sobre un determinado tema, buscan la literatura en las revistas que están indexadas, es decir, que están en bases de datos autorizadas. Que están reconocidas por la comunidad científica. Reconocidas por la comunidad científica, exactamente, que tienen cierto grado de vigencia, es decir, de ciertos años para acá, se buscan los términos, y se analiza la metodología, se analiza el grado de acuciosidad con el que se realiza, el número, etcétera, y se le dan una especie de validez. Incluso hay una clasificación en los niveles de evidencia, sí. Y entonces se condensan, se publican en un estudio y se hacen, digamos, recomendaciones. Esto sirve mucho para lo que nosotros actualmente llamamos guías de práctica clínica. En todos los países hay, digamos, protocolos que se deben seguir en cierto tipo de problemas. Por ejemplo, para TDAH existe una guía de práctica clínica que la pueden ustedes buscar en el portal de CNT, que así se llama, de la Secretaría de Salud, y ahí viene. No está actualizada todavía porque hay cosas nuevas que pudieron, pero es una guía. Entonces, bueno, yendo a los estudios, sabemos que desde hace tiempo se demostró que el uso de medicamentos, específicamente el metilfenidato, puede disminuir el riesgo de trastorno de consumo de sustancias. Me voy a referir hacia los nombres brevemente. El estudio de metaanálisis que estuve revisando recientemente se publicó hace apenas 4 meses en España por la autora Carlota Rojo Valdemoro en una revista que se llama Revista Española de Drogodependencias. Y ahí hace un estudio de metaanálisis, y los estudios que refiere ahí son tan recientes como del 2012, 2019, 2016, y me quiero referir al de Katzmann de 2017, que establece que el metilfenidato previene el riesgo de presentar trastorno por consumo de sustancias con pruebas duras, con evidencias duras. Hay otro de Hammers en Estados Unidos del 2012, donde dice que un buen control en el tratamiento de los psicoestimulantes puede reducir el riesgo de trastorno por consumo de sustancias en la adolescencia. Y otro que me pareció interesante es uno de Crunel, realizado en Bélgica, donde dice que el tratamiento con psicoestimulantes del TDAH no supone un riesgo para las adicciones de sustancias en casos de patología dual, es decir, cuando tienen 2 problemas. Se sabe, como ya había comentado hace rato, que los pacientes que tienen comorbilidades son más propensos a las adicciones. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué se dan las conductas adictivas? No solamente a las drogas, porque ciertas conductas de manera natural tenemos instalados en las zonas más antiguas filogenéticamente de nuestro cerebro lo que se llama los circuitos de recompensa, donde están la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral del mesencéfalo, que están instaladas naturalmente en nuestro cerebro para que ciertas conductas tendamos a repetirlas porque nos causan placer, como la alimentación, comer, beber cuando se tiene sed, o la actividad sexual, porque son conductas que nos llevan a sobrevivir. Si no comemos, no bebemos, no sobrevivimos. Si no tenemos una actividad sexual, no se puede repoblar nuestra especie. Entonces ahí están instaladas. Sin embargo, los seres humanos tenemos áreas cerebrales que pueden controlar esto. Sin embargo, hay cosas que al hacerlas de manera repetida estimulan este centro de la recompensa y nos hacen repetirlas porque nos producen placer. Y no solamente son las drogas, puede ser, como decíamos, la comida, el juego, el sexo. Hay muchas conductas adictivas. Ahora, en la estimulación, las drogas, sobre todo las drogas de abuso, estimulan el centro de recompensa, a diferencia de los fármacos. Los psicofármacos no estimulan este centro de recompensa. Incluso en la experiencia que tenemos, los pacientes después de largo tiempo de tratamiento no quieren seguirlas tomando. Sobre todo los adolescentes tenemos mucho problema para que tengan lo que se llama adherencia terapéutica, para que se tomen el medicamento. ¿Por qué? Porque ya les hastió, porque ya a veces los efectos colaterales, que muchas veces son muy leves, ya no los quieren tener, a diferencia de las drogas de abuso.
porque una persona que tiene adicción a una droga, pues va a repetir porque sintió alguna cosa que le gustó, sea cannabis, sea alucinógenos. Entonces ahí está la diferencia y el por qué no los medicamentos causan adicción. Bueno, ya lo dijiste, sí, el medicamento que se prescribe para el déficit de atención no estimula estos centros de recompensa, por esa razón no causa adicción. Así es. Bueno, ya te interrumpí, pero aprovecho. No, no, me parece muy, ya sabemos que, mira, las conductas adictivas son un problema muy importante de la especie humana en la actualidad. Aunque sabemos, yo creo que por ahí ustedes habrán visto en algunos documentales de National Geographic, también hay animales que tienen conductas adictivas. Hay animales que han descubierto que el consumir determinado fruto, y quizá por su propia bioquímica cerebral, tienen conductas, digamos, de repetirlas, ¿no? Entonces también los animales pueden tener estas conductas. Hace años vi un documental de unas hienas a las que las trataban de estudiar poniéndoles ciertos aparatos para seguir a través de GPS su trayecto. Llegaban y le disparaban con un rifle que tenía una sustancia que las dormía y permitía que pudieran colocarle los zapatos. Pero había una hiena que iba, le daban con el dardo y se iba. Y regresaba otra vez, o sea, como que le gustó que le estuvieran haciendo así. Y por ahí hemos visto elefantes o monos que consumen ciertas sustancias e incluso tienen conductas similares a las de las personas ebrias, porque a veces una fruta cae, se fermenta, tiene alcohol, llega el animalito, se la come y regresa porque le gustó. Entonces, probablemente ahí están involucradas estos centros de recompensa. Y sabemos que ya dijimos que no solamente las drogas, ¿no? También por ejemplo, el juego que es una conducta que no tiene un elemento externo que... Por ejemplo, ahora los chicos, los jóvenes que pasan horas y horas en los videojuegos. ¿Por qué? Porque tienen la expectativa de ganar y esa expectativa, esa excitación estimula los centros de recompensa. Ahora, hay una cuestión muy importante. Ahora, en los últimos 15, 16 meses de la pandemia, donde tuvimos que estar recluidos en nuestras casas, se incrementaron mucho las conductas, no solamente las adictivas, otras de violencia, por ejemplo, pero eso es otro asunto. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba algún satisfactor. Curiosamente, escuché en la radio hace unas semanas que aquí en Jalisco que está el Consejo de Regulación del Tequila o algo por el estilo, porque el tequila pues, es una bebida que nació aquí en esta zona, que habían visto que durante la pandemia se había incrementado de manera importantísima el consumo de tequila, y no solamente de tequila, de otro tipo de sustancias. Y muchas conductas también. Y entonces, ¿por qué? Porque la gente busca conductas que le puedan satisfacer lo que no puede lograr. Si yo no puedo salir a la calle a divertirme, pues lo voy a hacer en mi casa. Entonces, esto también creó una situación adictiva, los niños con los videojuegos. Y nuestra responsabilidad está en regular, en dosificar todo este tipo de cosas. El adulto ya tiene la capacidad de medir, bueno, me voy a tomar un trago, uno nada más, o dos, pero hasta ahí. Pero actualmente hay personas que llegan a tomar, sobre todo el alcohol, a beber más, a fumar más, ¿sí? Y los que tienen las costumbres de consumir drogas, pues también.